Tiali, neno toca lilica al tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 12ª casilla de la 17ª trecena, el tonali Matlacli Juan Ome Xochitl, 12 flor. Muy temprano, el señor del alba, Tlahuizcalpantecutli, que viene en el numeral 12, desplegó esas gasas rojas como arrebol, pero hoy vienen cargadas de flores. Este señor del alba anuncia nuestro sol, Tonatio, el que va tonando, el que nos llena de energía, de fuerza vital. Y viene la señora Xochiquetzal en el signo flor, así que Tlahuizcalpantecutli vino cargado de flores maravillosas de muchos colores, mucha fuerza creativa en este tonali, mucha belleza, porque además, fíjense, Xochiquetzal es Quetzal, sí, alude al Quetzal, y el Quetzal es un ave preciosa, de plumas mágicas, por decirlo así. Son bellísimas sus plumas. Y el Quetzal, cuando vuela en el cielo, parece la misma serpiente emplumada por el caudal que tienen algunos con sus colas maravillosas largas. Bueno, pues tú la ves y parece un dragoncito o una serpiente emplumada volando. Este Quetzal forma parte de la palabra Quetzal, del nombre de Xochiquetzal, así que es la flor preciosa, la flor cargada también de colorido, pero de plumas de quetzal. Y el ave que acompaña a Tlahuizcalpantecutli en el numeral 12 es precisamente el Quetzaltótotl. Así que es una coordenada de belleza, de color, de fragancia y mucha energía creativa, mucho tona. ¿A quién tenemos como señor de la noche? A Cinteotl, el maíz. En una versión del mito de creación del maíz, se narra que Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, le pidió a su madre, a Tonacacíhuatl, unas mechas de su cabello y con ellas las torció, hizo un torsal y de ese torsal generó una esencia femenina y la nombró Xochiquetzal. Esta Xochiquetzal de este relato mítico fue una gran guerrera. Ella, junto con otras cuatro, porque eran cinco, que creó Yayauqui Tezcatlipoca, libraron una batalla cuando apenas estaban haciendo las prácticas de cómo alimentar a los soles. Y ella fue la más guerrera. Y bueno, recuerden que los númenes, los seres divinos, mueren y renacen. Cuando ella renace, renace para ser la madre del maíz en esta versión del mito. Es emparejada con el hijo de Oxomoco y Zipactonal, que es un príncipe, y bueno, pues dan como fruto a Cinteotl. Ella va a parir a Cinteotl dentro de una cueva en un espacio de silencio, de oscuridad y mucha humedad. El relato cuenta que una vez que sale Cinteo del vientre de Xochiquetzal, se mete en la tierra. Ella lo abraza, la señora Tlaltecutli abraza a Cinteo recién nacido y de su cuerpo emanan los frutos que nosotros consumimos como la chía y principalmente nuestro maíz. Cinteot entonces es el tona que le da cuerpo a nuestra esencia. Nuestra carne es hecha de maíz porque es el primer alimento que Quetzalcóatl da a esa parejita que crea para que de ella descienda esta humanidad que somos nosotros. Así que bueno, estamos en la oportunidad de cantar de gozo por estar en un tonali Matlaclihuan Ome Xochitl. Además de que en esta trecena que nos ha regido el señor Chalchu Totolin, que es el señor del autosacrificio, el hermoso, precioso, que habla muchas lenguas, bueno, pues nos ha llevado por una ritualidad de ayuno y de luz en nuestra conciencia y fuerza en el corazón. Así que bueno, pues yo les he
Les tengo aquí una oda a este tonali, se las voy a leer, espero y les guste. Va con todo mi amor y con toda la fuerza creativa de Xochiquetzal. Dice: Omatlacli Juan Ome Xochitl, en la danza del alba eres el canto de las flores, la luz que despierta al sol con tu abrazo de pétalos. Hoy al mediodía celebraremos el florecimiento de cada voluntad cultivada. Como el regente de esta trecena, Chalchutotolin, hermoso en su esplendor verdoso, te invitamos a la fiesta de pensamientos floridos, de adornar con tu presencia cada rincón del universo. Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el de la aurora, con su brillo de Quetzaltótotl nos enseña a ser claros, sensibles, creativos, a ver en cada hoja el reflejo de nuestra propia luz. Xochitl, última flor del ciclo, representas el placer de existir, la esencia que nos une en nuestra humanidad compartida. Como las flores, nuestros pensamientos deben florecer, deben ser el alimento de la vida, la manifestación de un corazón rebosante de semillas. En la dualidad de Xochiquetzal con Xochipilli, la belleza, el arte, y después tenemos a Chicomecoatl, el maíz. Encontramos en estos tres el balance perfecto, la creación que brota en la tierra y el amor que alimenta el alma, unidos en el ciclo eterno de la vida que florece hoy, porque siempre es hoy. Xochiquetzal, flor preciosa, guardiana de la juventud, tú eres el renacer del mundo, el amor que brota en cada rincón, en cada hilo que se entrelaza, en cada pincelada de arte, en la creación que celebra la vida en su máxima expresión. Sinteotl, Señor Mazorca, tu presencia nos alimenta, nos recuerda la grandeza de cultivarnos en el amor, en el esfuerzo y en la generosidad, y sobre todo la generatividad. Eres el jade verde de la realeza, la transformación que brota de la tierra fértil de nuestros cuerpos, de nuestras esencias divinas. Hoy somos flores. Desplegamos nuestras corolas en un canto de alegría, en un abrazo de luz. Al florecer, damos frutos, semillas de esperanza, pues en cada vida que se nutre, en cada paso que se da, nace un nuevo jardín. Un legado de amor en la danza eterna de Matlacli Juan Ome Xochitl. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues recuerda que hoy la señora Xochiquetzal es esa chispa generadora de creatividad. Ella tiene un taller y en ese taller nuestros sueños florecen porque ella tiene manos de artista y va modelando nuestra esencia. Cada pétalo que pone en nuestro pensamiento es una pincelada de amor en donde se desprende un hilo creativo que viaja hasta nuestro corazón, hasta nuestra entraña. Hoy nosotros estamos en ese santuario, en ese lugar donde la señora Xochiquetzal danza, reposa, camina, se inspira. Ella nos va dibujando hoy. Así que seamos en las manos de la diosa la creación más hermosa. Cada flor es una obra maestra, un canto a la voluptuosidad del ser. Y en su fragancia, las historias de los enamorados florecen, danzando entre los ecos de la creación. Así este tonali, Matlacli Juan Ome Xochitl, nos revela que somos nosotros mismos un poema. Vamos a celebrar en este tonali, junto con estas imágenes mánticas maravillosas que nos presentan una mujer pues adornada como como Xochiquetzal. Así que hoy todas las
Mujeres, todos los principios femeninos, siéntanse como Xochiquétzal, hermosos, floridos, capaces de generar semillas o generar fruto. Y en la siguiente imagen mántica, como ustedes pueden ver, tenemos a Xipetotec, que es otra representación del maíz. Es el maíz maduro, listo para ser nixtamalizado, nixtamalizado, ¿sí? Ponerse en el nixtamal, en la cal, y separarse de la piel para brindar el tona y nutrirnos. Entonces, hoy estamos en la oportunidad también nosotros de quitarnos todas esas cáscaras y abrirnos como una flor. Sonreír no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser. A eso nos invita este Tonali, a la celebración de la belleza y la creatividad, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, cada flor, como ya les dije, es una obra maestra, un canto a la alegría de mostrarse con plenitud, siendo lo que cada uno es. Que nada nos limite a mostrar esta corola maravillosa, este color que somos, este aroma que tenemos. Vamos a decir nuestro conjuro de la siguiente manera. Hoy yo mismo soy Matlacli Wan Ome Xochitl. Me revelo como un poema viviente. Soy el amor y la creatividad, entrelazados en un abrazo eterno. Soy el verso que celebra la infinita belleza de existir. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y mira, yo hoy ya me he puesto muy Xochiquétzal. Así que tú también, no importa que seas, bueno, aquí sí importa. Si eres mujer, Xochiquétzal. Y si eres varón, Xochipili, el príncipe florido. Todos somos hoy flores maravillosas. Así que a brindar, a adornar cualquier rinconcito en el que estemos. Timota, gracias por permitirme entrar al rinconcito tuyo. Hasta pronto.